Entonces, otra de las líneas de la lista es la pérdida de seres queridos por muerte. La pérdida de seres queridos por muerte. Entonces, aquí tú observa, has perdido a un ser querido, tal vez a tus papás, a tus hijos, has perdido algún amigo o alguien cercano, o en tu propio trabajo, por el contexto en el que trabajas, has estado cercano con personas que han fallecido. Eso también te genera un proceso de duelo. Y cuando hablamos de seres queridos, estoy incluyendo no solamente a nuestra familia humana, sino también a nuestras mascotas. En la actualidad, las mascotas se han convertido ahora en miembros de nuestra familia. Ya no son percibidos como simple mascota, como un acompañante, como un, perdón por usar esta expresión, pero como un adorno importante o valioso dentro de una casa, sino ahora es un acompañante, una, un integrante de la familia. Entonces las mascotas también, la muerte de una mascota también puede generar un proceso de duelo, así como la de un ser querido, un familiar o un amigo. En el pasado, en tu lista, por la muerte de algún ser querido, llámese humano o llámese mascota, ¿has vivido un proceso de duelo? ¿O en este momento, en la actualidad, viviste la pérdida, viviste actualmente, recientemente, la pérdida de un ser querido, llámese humano, llámese mascota? ¿Te ha generado entonces un proceso de duelo? Sí, no. ¿Ok? Y lleva tu listado. Lleva ahí tu listado porque eso te va a permitir entrar dentro de ti. El recurso, la herramienta más importante para aprender sobre nuestros duelos, para comenzar a vivir el proceso natural el proceso natural del duelo, es el autodescubrimiento, el autoconocimiento. En la medida en que me permito el autoconocimiento, el autodescubrimiento, en esa medida voy a buscar respuestas que me permitan crecer en el área que requiero crecer. Por eso es muy importante, esta conferencia tiene esa intención de que ahorita con esta lista, primero con el ejercicio de voltear a ver lo que representa la vida, luego esta lista que estás haciendo en este momento para notar que sí y que no te ha generado procesos de duelo. Y hay muchas áreas más que te pueden generar procesos de duelo. Sin embargo, bueno, me voy a centrar en estas que de cierta manera son las más significativas en términos didácticos, es decir, para poderlas compartir en esta conferencia. Son mucho más temas, pero pues no puedo compartir todo en estos escasos minutos, pero al menos te doy un panorama para que tú ya comiences a darle nombre a lo que estás viviendo o a lo que viviste en el pasado. Darle un nombre que cuando nosotros le damos un nombre a eso que estamos viviendo o a eso que vivimos en el pasado, se genera una especie de liberación, una especie de serenidad. Aún en el dolor se genera una serenidad o una especie de liberación, porque cuando entendemos qué es lo que nos está sucediendo, nos da una tranquilidad aún en el caos, nos da una tranquilidad aún en la tormenta, para tomar mejores decisiones respecto a qué vamos a hacer mientras estamos experimentando esa tormenta y qué vamos a hacer mientras estamos experimentando ese caos. Entonces, sí me doy a entender en ese sentido. Déjenme ver si me falta algún área más. Entonces, ¿cuál es el camino para comenzar, para trabajar y crecer tanto en el duelo como en las emociones? Es el autoconocimiento, es el autodescubrimiento, autoconocimiento y autodescubrimiento. Son los pinales con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿en qué vamos a autoconocernos? ¿En qué vamos a autodescubrirnos? Bueno, vamos a sumergirnos en nosotros mismos para comenzar a entender, comenzar a explorar, pues, nuestra personalidad,
cómo es nuestra personalidad. Esa personalidad es cómo es que yo veo el mundo, cómo es que entiendo el mundo, con qué lentes, anteojos, yo observo, siento o escucho el mundo, y cómo de esa manera en la que veo, escucho y siento el mundo, yo me comporto con los otros. Entonces, en ese camino de autoconocimiento, en ese camino de autodescubrimiento, pues voy a entender o voy a empezar a conocer mi personalidad, voy a conocer mi sistema de creencias, en qué es lo que estoy creyendo, en qué es lo que yo creo en todos los niveles, no solamente en términos religiosos, sino qué es lo que yo creo, cuáles son mis creencias, que muchas de estas creencias fueron aprendidas por personas que son importantes en mi vida y otras yo las fui deduciendo. Mi sistema de valores, qué es lo que para mí es importante, qué es lo que resulta de valor para mí en mi vida, mis valores. Todo eso comenzamos nosotros a explorar para poder con esa exploración ir creciendo, tomar decisiones e ir superando entonces nuestros procesos de duelo, ir superando también nuestro vaivén de emociones, que ahorita voy a entrar al tema de las emociones, nuestro vaivén de las emociones. Nosotros, en ese autoconocimiento, en ese autodescubrimiento, entonces vamos a ir explorando esa personalidad, nuestras creencias, vamos a ir explorando nuestros valores, lo que para nosotros es importante. Vamos a ir explorando nuestra historia, cuál es la historia que hemos vivido, cuál es la historia que nos contamos a nosotros mismos, porque una cosa es la historia que tú vives, que tú viviste, y otra es la historia que tú misma te cuentas a ti misma, que tú mismo te cuentas a ti mismo. Son cosas muy diferentes. Están basadas en puntos que coinciden, sin embargo, una cosa es la historia que viviste y otra es la historia que tú misma o tú mismo te cuentas a ti misma. Y que basada en la historia que tú te cuentas es la experiencia que tú vives y la percepción tanto de pérdida como de ganancia que puedas experimentar en la vida. Entonces, también vas a ir con este autodescubrimiento, con este autoconocimiento, vas a ir explorando tu historia de vida y la historia que te cuentas a sí misma. Pero no solamente tu historia, ni la historia que tú te cuentas, sino la historia de tus ancestros, la historia de tu familia, la historia que vivió tu familia, tu clan familiar, y la historia que tu clan familiar cuenta de sí, de su propia historia. Porque al igual que tú tienes tu historia y una cosa es la historia que viviste y otra la que te cuentas, también tu familia tiene una historia y también tiene una historia que se cuenta de su historia. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso lo vas a ir explorando. Todo eso lo vas a ir descubriendo, conociendo, porque conforme vas conociendo y aprendiendo, más vas creciendo y entonces es mucho más sencillo para ti que las decisiones que tomes te ayuden a facilitar tu proceso de duelo, tu proceso en el manejo de emociones. En este tema de las historias del clan familiar, también es muy importante entrar no solamente en los aspectos, vamos a decirlo, de aprendizaje, sino irnos más allá. Por ejemplo, yo creo que tal vez en tu familia o conoces a alguien que esa persona pues tiene un hijo, tiene una hija, ese hijo o esa hija probablemente no conoció al abuelo o a la abuela. Sin embargo, la mamá o el papá de ese hijo refiere que ese hijo o esa hija, aunque no conoció a su abuelo o a su abuela o al bisabuelo o a la bisabuela, tiene comportamientos y tiene formas de pensar muy similares a como lo hacía el abuelo o la abuela, el bisabuelo o la abuela o alguien de
del clan familiar, alguien de nuestros antepasados. Y a veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo es posible si ni siquiera se conocieron? ¿Cómo es posible cuando tú conoces a lo mejor, convives con tu abuelo, con tu abuela, con tu mamá, con tu papá, pues muy seguramente dices, bueno, la forma de pensar, la forma de comportarme, la aprendí directamente de ellos, porque la convivencia me hizo aprender o ver el mundo como ellos lo ven, interpretar el mundo como ellos lo hacen. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estas personas de la familia no se conocieron? Sin embargo, la descendencia replica formas de pensar y comportamientos similares a los de algún ancestro, aunque no se conocieron. Pues dentro de la historia familiar es muy importante entender que así como se transfiere genéticamente la parte biológica, es decir, el abuelo tenía ojos verdes y el nieto, aunque no se conocieron, le transfirió a través de los genes los ojos de color verde. Pues también así la energía, vamos a decirlo, psicosocial, que está guardada en la información de los genes, también se transfiere. Y en eso psicosocial me refiero a la forma emocional, a los conflictos que energéticamente quedaron guardados en la información de los genes, también se transfieren. Y entonces te das cuenta que el abuelo era una persona dominante, una persona que continuamente se enojaba, que continuamente era impulsiva y que cuando sucedía algo reaccionaba enojándose y tomando decisiones a veces muy, que incluso podrían ser muy complicadas, que pudieron a lo mejor atentar contra la vida de otras personas. Y te das cuenta que el nieto, aunque no conoció al abuelo, tiene comportamientos muy similares, pero ¿por qué si es tan pequeño como para que ya tenga conflictos con el enojo, tenga conflictos con el miedo, tenga conflictos con la tristeza? Y entonces ahí podemos encontrar ya muchos elementos como las enfermedades, pues hay tantos elementos que condicionan a una persona a enfermarse, que muchos de esos elementos pues sí son biológicos, pero muchos son psicosociales, que tiene que ver con la influencia de lo psicológico como de la influencia social. La persona se enferma, no resuelve lo que tiene que resolver y por lo tanto esa información queda guardada en los genes. Luego nace un niño y probablemente se podrían preguntar, pero ¿por qué nació tan pequeño con cáncer? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor ese cáncer no le pertenecía al niño o a la niña, sino que hay algo que probablemente es de los papás o probablemente es del abuelo, probablemente que quedó guardada en la información genética y entonces es importante que el duelo que se está viviendo a lo mejor desde la etapa de la gestación, de la concepción, de la gestación o del nacimiento, ya la persona está viviendo, ya uno está viviendo procesos de duelo. Por ejemplo, ¿cómo se encontraba tu mamá y tu papá en el momento de la concepción, emocionalmente hablando? ¿Sí? Por ejemplo, se da mucho el caso de que muchas mamás están embarazadas y de repente en esta temporada que están embarazadas fallece el papá, fallece la mamá o fallece un ser querido y entonces la mamá emocionalmente está viviendo el duelo de la pérdida de su ser querido y al mismo tiempo está gestando a su bebé. Entonces imagínate los químicos que se generan en nuestro cerebro y que se desplazan por todo nuestro cuerpo. Imagínate la mamá viviendo esa experiencia, dándole esos químicos al bebé y entonces el bebé, aunque no tiene un lenguaje como el de en este momento, el lenguaje que hablamos, ¿qué sucede? Pues entonces está absorbiendo la cuestión emocional que está viviendo la mamá y entonces claro que el bebé mientras esté tanto en la concepción como en la gestación también se está viviendo un proceso de duelo, así como el nacimiento. Imagínate, tú estás en el vientre de tu mamá, donde es un lugar que no necesitas nada. Vamos a decir, es el paraíso. ¿Por qué razón? Porque no necesitas ir a buscar cómo alimentarte, sino que te alimentas ahí
por la forma en que la naturaleza, en su sabiduría, logró que un bebé en gestación se alimente. También puede darse la temperatura está a una temperatura muy deliciosa, no te tienes que preocupar ni por frío ni por calor, no te tienes que preocupar por si la luz es muy fuerte o no, pero en el momento del nacimiento, si lo podemos ver de esa manera, el nacimiento sería como uno de los primeros duelos eh, impactantes que podemos experimentar, porque de no respirar, al nacer tienes que comenzar a utilizar tus pulmones. Imagínate el impacto tan abrupto de no respirar y de repente salir a otro ambiente que no es en el que estabas durante esos 9 meses, y entonces hay que respirar. La temperatura, imagínate cuando tú estás acostumbrado a una temperatura, imagínate en la ciudad en la que vives, estás acostumbrado a una temperatura y viajas a otro lugar con una temperatura diferente, notas inmediatamente el cambio de temperatura. Imagínate un bebé que tiene una temperatura deliciosa dentro del vientre de mamá y de repente nace y esa temperatura que es desconocida para él, lo que experimenta, imagínate la luz, a lo mejor nunca había visto la luz, un foco, una lámpara, y de repente lo tiene que ver. A lo mejor los ruidos, los sonidos que escuchaba dentro del vientre a la hora de nacer. Imagínate los doctores, háganse por allá, enfermeras, cuiden esto, médicos por acá, a lo mejor la mamá expresando algo, etcétera. Todo eso, imagínate de un solo golpe, pues también eso es un impacto fuerte y por supuesto, yo me atrevo a decir que todos al vivir eso experimentamos un proceso de duelo. Entonces, por eso es muy importante cuál es el camino para aprender sobre nuestros duelos y emociones, pues el autodescubrimiento, el autoconocimiento, para que podamos ir explorando nuestra personalidad, las creencias, los valores, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, la historia que nos contamos, la historia de nuestra familia y la historia que se cuenta a sí misma, y dentro de la historia todos estos elementos o conflictos o situaciones o duelos que tus ancestros no pudieron resolver y que quedaron guardados genéticamente en esa memoria y que ahora te están heredando. Pero como eres parte de la vida, y la vida, una de las cosas que tiene la vida es que al estar en constante movimiento es porque está creciendo, está evolucionando, pues entonces el sentido de tener esa información es porque ahora tú tienes, perdón, voy a usar esta metáfora, pero ahora te han cedido el derecho de ahora tú resolver lo que tus ancestros no pudieron resolver por lo que sea, porque no sabían, porque no querían, porque lo desconocían, por lo que sea. Ahora te tocó a ti, ¿sí? Ahora es qué vas a hacer respecto a tus duelos que estás viviendo, propios de tu existencia, de tu vida, más lo que se haya heredado de tus ancestros. Sé que esto es muy profundo, sé que probablemente puedas decir, no, pero ¿cómo esto es demasiado para mí? Bueno, no quiero que tomen lo que te estoy diciendo como una verdad absoluta. Cuando hablo del tema de facilitar un proceso de duelo, pues simplemente es una guía, simplemente es una orientación, el que puedas ver desde dónde puedes partir, pero finalmente tú decides, no importa si lo que te estoy compartiendo para ti suena lógico o no suena lógico, si es verdad o no es verdad, no importa eso, lo que importa es qué de lo que te estoy compartiendo te hace sentido para tomar una decisión a partir de ahora. Y basada en esa decisión, entonces, pues puedas ir superando poco a poco tus procesos de duelo al tiempo que se requiera, ¿sí? Por eso es muy importante esa exploración. Y bueno, pues ya en la parte ya más actual de nuestra existencia, desde nuestro nacimiento hasta el momento actual, pues todos los patrones que hemos aprendido de nuestros seres queridos o de las personas que han sido significativas en nuestra vida, un maestro, un amigo, una pareja, eh, alguien que haya sido significativo, los patrones que hemos aprendido, que también eso cuando nosotros detectamos
que cada que sucede un evento con estas características, yo reacciono de esta manera. Cada que sucede o que alguien se comporta de una manera, yo reacciono de esta manera. Cuando tú detectas que hay un patrón es una serie de elementos que son repetitivos en circunstancias similares, le llamamos un patrón. Entonces, un patrón aprendido es ese patrón, esa serie de elementos que se repiten continuamente ante ciertos contextos para reaccionar. En este momento hablamos de patrones de comportamiento, cómo nos comportamos nosotros y qué hemos aprendido o cómo deducimos que debemos de reaccionar o comportarnos ante ciertos estímulos que hay en nuestro exterior. Ciertos estímulos es cuando alguien, no sé, me saca la lengua, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es el patrón de decisión que me hace comportarme de cierta manera cuando alguien me saca la lengua? Cuando alguien me dice una grosería, cuando alguien me da un abrazo, cuando alguien me dice que te quiero, te amo, cuando alguien me dice eres maravillosa, eres maravilloso, cuando me dice me caes mal, cuando me dice tú nunca vas a lograr nada en la vida. Todo eso es reflexionar qué patrones tengo, cómo me comporto ante ciertos estímulos en la vida. También eso se requiere explorar en este autodescubrimiento, en este autoconocimiento, para poder ir aprendiendo sobre nuestros duelos y emociones.